Entonces empiezo a orar, y resulta que estaba un tecladista, que el tecladista era cristiano, cantaba alabanzas y lo respaldaba con una cita bíblica, y a mí me gusta mucho eso. Entonces empezaron a orar ella, el señor y su esposo, y dijo que si alguien quería darle unas palabras. La persona que había fallecido era un amigo muy querido de la infancia. Este, y pues yo le dije, yo quiero orar por su familia. Recuerdo que empecé a, lo único que recuerdo fue que le dije gracias Dios. De ahí no recuerdo nada hasta el final de la oración. Nomás recuerdo que me dijeron, qué bonitas palabras. Gracias por acompañarnos. Y lo que a mí me sorprendió es que no me acuerdo lo que yo dije. O sea, no recuerdo lo que yo les dije. Simplemente ellos me dijeron qué bonitas palabras. Y ahí me di cuenta que no era yo que estaba hablando, era Dios. Gracias. Gracias, Santi. Damos gracias a Dios también por tu vida, la de tu familia. Qué bendición, ¿verdad? Poder ser, pues, instrumento de Dios para tocar el corazón de otras personas. Bueno, ¿hay otro testimonio que quieren dar? Vente, vénganse. Así, algo sale, adelante. Ay, buenos días. Bueno, llegamos un poco tarde, se enfermó mi esposo y ha pasado varios días malo, pero gracias a Dios ya está mejor. Queremos darle gracias a Dios porque el día de ayer cumplimos un año de ser legales. Entonces, legales, porque la cobertura de Dios la tuvimos el 15 de mayo, gracias a nuestros pastores por ser parte de esto. Y le doy gracias a Dios porque ha sido el primer año, dicen que es el más difícil. Entonces sí, bajo su cobertura estamos y es lo que quiero darle gracias a Dios. Sí, hola, buen día. Primero que nada también darle gracias a Dios por este año que no ha sido fácil. Hemos tenido muchas altas y bajas, pero seguimos firmes en el camino, luchando día a día contra todo. También quiero dar las gracias principalmente a Dios, a mi esposa, por creer en mí, por darme esa segunda oportunidad. Creo que hasta ahorita la ha respaldado con hechos. Darle gracias sobre todo a Ricardo, a Paola, que son pieza fundamental en nuestras vidas. Gracias a ustedes, gracias a Dios, hemos cambiado y seguimos por el camino del bien, sin dejar atrás a mucha gente, ¿no? Está Horacio, está Rafa, por nombrar a mucha gente más. Y también quiero contarles algo así súper rápido y curioso. Estoy yendo a jugar fútbol a Cuernavaca todos los fines de semana. Me lastimé el ligamento el partido anterior, ligamento lateral, el cual no iba a poder jugar. Aparte me enfermé, hablé con mi esposa, con los directivos, les dije que no podía, me pagan por ir hasta allá a jugar. Y dije que no iba a jugar porque esta semana es la final. Entonces ya había venido de un proceso fase a fase y no quería perderme la final, pero necesitábamos ganar para pasar a la final. Y algo muy curioso, pues los que conocen de fútbol son muy mal hablados. En el fútbol empezamos a hablar en los cuartos, en la habitación con el compañero. Estaba con dos compañeros y lo que nunca había hecho en mi vida, soy honesto, puse alabanzas con mi teléfono fuerte y me puse a orar y me toqué mi rodilla y le pedí mucho a Dios que me diera muchas fuerzas para poder sobrellevar el partido.
que si él lo decidiera, que me metiera a jugar. Y me tocaba y ellos me miraban, me juzgaron de loco a lo mejor en su momento. Y llegó la hora del partido y me dijo el entrenador: ¿cómo estás? Le dije: no estoy bien, la verdad puedo jugar, pero no voy a estar para la final si pasamos. Así pasó, me amarré una cinta en mi pierna, dije: Dios, tú decides. Me metí a calentar, jugué y a los 10 minutos había metido 2 goles. Entonces, gracias a Dios, ganamos 2-1 y pasamos a la final, y me voy el miércoles a jugar a la final. Hay un premio de 500,000 pesos si quedamos campeones. Entonces creo que Dios también está orando en mí, y no hay más que pedirle con fe, hablarlo, sobre todo hablarlo fuerte, que no nos dé pena quien esté a nuestro lado. Amén. Gracias. Pues gloria a Dios por su vida, por su unión, que así sigan unidos, ¿verdad? Bueno, creo que si podemos dejarlo para la otra semana, por favor. Vamos a, qué bueno que haya gente que quiera dar testimonios, pero tenemos también otras actividades, entonces guárdenlo para la siguiente semana. Bueno, vamos a continuar, continuar con la prédica, pero hoy es Día del Niño, entonces yo quiero invitar a un niño o niña, pasa Mar, que quiera orar por la prédica y por su papá. Señor, gracias por todo lo que nos has dado y bendícenos. Gracias porque nos has dado vida y porque podemos jugar. Gracias, Señor. Bendice a mi papá y mi mamá. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues gracias, Marquito, también. Pues le damos la bienvenida al pastor que nos tiene un mensaje. Sí. Bueno, familia, buenos días, ¿cómo están? La semana pasada hablábamos de que la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta. Y que nuestra fe nos lleva a las obras. Las obras jamás nos van a llevar a la fe. Son dos, digamos, conceptos completamente diferentes. Pero bueno, hoy vamos a hablar estamos en el Día del Niño, así que vamos a pausar un poco la temática de la fe y vamos a hablar de Jesús en la etapa de niño. Bueno, todos sabemos bien entonces que María fue engendrada por el Espíritu Santo en ese vientre virginal, y entonces María decide ir con José a un lugar llamado Belén, ¿sí? Y entonces Jesús nace en Belén, y bueno, ya sabemos que en Belén pasan muchos acontecimientos, ¿no? Cuidado Arqui, porque no hay dos como usted, son difíciles de imitar además. Entonces, bueno, resulta que Jesús nace en Belén de Judea. Todos entendemos que Jesús está durante los primeros 2 años de su vida en esa zona de Belén. A los 2 años de Belén, más o menos a los 2 años, Herodes el Grande manda a asesinar a los niños de Belén. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús tiene que ir y vivir su infancia en un lugar llamado Egipto. ¿Bien? Entonces ya Jesús estando en Egipto, pues él crece aproximadamente hasta los 11 años. Y a partir de los 11 años, entre los 11 y 12 años, dice la Biblia que Herodes el asesino muere. Y quiero que me acompañen por favor al libro de Lucas, capítulo número 2, versículo 41, porque vamos a entender esta historia. Dice así, NTV, Lucas 2:41. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén a celebrar el festival de la Pascua. ¿Cada cuánto iban? Por cultura, por tradición, todo judío tenía que ir
por lo menos una vez al año a celebrar en Jerusalén. Y la fiesta más importante, por supuesto, era la Pascua. Versículo 42. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, o sea que Jesús, ¿cuántos años tenía? 12 años. Muy bien. Y una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Ay, me perdí. Perdón un momentito. Ya, se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaban entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche no aparecía y comenzaron a buscarlo entre los parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, versículo 46, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos haces esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y Jesús responde esto. Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret. Escuchen, niños, y vivió en obediencia a ellos. Porque nos gusta la parte donde hizo lo que quiso. ¿Y qué hizo Jesús? Niños, vivió en armonía, dice en esa versión. En armonía, hágase el loco. Muestre a ver. Va de nuevo, niños. ¿Y vivió en qué? En obediencia a ellos. Haga el loco. Y su madre guardó estas cosas en el corazón. Y Jesús crecía en 5 aspectos. Jesús crecía en sabiduría. Jesús crecía en estatura. Jesús crecía en el favor de Dios. Y Jesús crecía con toda la gente. En la Reina Valera dice: en entendimiento, en sabiduría, en gracia con Dios, en gracia para con los hombres y en estatura. Bien, en 5 cosas. Ahora, yo no quiero darle mucho, porque yo sé que el horario hoy es un poco extenso, pero quiero que entendamos lo siguiente, amada familia, iglesia. El gran propósito del Señor Jesucristo, fue enseñarnos un estilo de vida. Claro, morir por nuestra salvación, pero su gran propósito fue venir a la tierra y modelar a través de su ejemplo cómo se vive en esta tierra. Y por eso el Señor entonces decide empezar el proceso normal que vive un ser humano desde ser una criatura indefensa, ¿sí?, siendo un bebé, hasta la edad de los 33 años cuando deciden quitarle la vida. Bien. Ahora bien, el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que Él va con sus papás al templo. Y eso es lo primero que quiero enseñarles, niños y adultos que tenemos hijos. Es demasiado importante que nosotros seamos los responsables de llevar a nuestros hijos al templo, de conducir a nuestros hijos en una vida espiritual. Nosotros no podemos dejarle la vida espiritual a las maestras de The Kids. Nosotros no podemos solamente venir y tirarlo en el templo y vaya y que les den las clases de Kids. El templo definitivamente está en nuestra casa también. Claro, acá nos congregamos como familia, acá nuestros niños están con nosotros, les damos herramientas, pero usted tiene que llevar el templo a la casa. Replique por el amor al Señor esto que vivimos acá en su hogar, donde tenga tiempos de encuentros de paz con sus hijos. Y la Biblia dice que iban año por año a celebrar al templo. Ahora, ¿qué llevaban José y María además de Jesús al templo? ¿Qué tenían que llevar en la Pascua? ¿Sí se acuerdan o no? Una ofrenda. Bueno, increíblemente Jesús a los 12 años, ¿usted sabe qué pasa a los 12 años de la edad de un niño o una niña? ¿Qué sucede en ese momento?
empieza, se pone rebelde, dice Hernán. ¿No? ¿Dijiste tú? Bueno, no. De pronto tú te pusiste rebelde, pero no. Normalmente se ponen muy obedientes después de los 12 años. ¿Sí? Miren, escuchen esto. A los 12 años es la etapa de transición que pasan de la infancia en nuestras culturas a la adolescencia. Pero en la cultura judía no es así. O sea, se han dado cuenta que nosotros en nuestra cultura tenemos que infancia. Después, ¿qué sigue? Preadolescencia. Después, adolescencia hasta los 30, más o menos, hoy por hoy. Y después, adolescencia, viene la etapa de los jóvenes adultos. Y después los jóvenes adultos mayores. Y no, nadie quiere madurar. Chavorrucos, ¿qué pasó con Caín? Déjenlo quieto. O sea, ¿qué? Y Caín está callado. Bueno, entonces, claro, pero en la cultura del pueblo de Dios nunca existieron esas etapas. Las etapas eran 3 etapas bien marcadas: infancia, hasta los 12 años; juventud, hasta los 18 años; 20, que eran los mayores de edad, y a partir de los 20 eran adultos mayores responsables. Entonces, por eso es que cuando llevaban a un niño a los 12 años al templo, era porque ese niño ya había crecido siendo educado a través de la palabra de Dios por sus padres. Y entonces esos niños se les celebraba en el tiempo, y todavía actualmente en Israel se practica eso, hacían una fiesta que se llamaba la fiesta del Bar Mitzvah. Dígalo. No, bar no, el bar es otra cosa. El bar es otra cosa, amigo mío. Bar Mitzvah. Y el Bar Mitzvah es una fiesta que se celebra a niños y a niñas a los 12 años. Y el niño y la niña se iban a presentar a Jerusalén y ellos tenían que recitar de memoria los 10 mandamientos. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, con inteligencia. Segundo mandamiento: amar al prójimo como a sí mismo. Y el tercero, no importa. Y ellos recitaban los 10 mandamientos y los niños y las niñas tenían que decir las siguientes palabras. Todos los que están aquí reunidos, y había una reunión así, digamos, como esta. A partir de hoy quiero decirle a todos los que están aquí que soy responsable de cumplir estos mandamientos en mi vida. Esos niños asumieron una responsabilidad a partir de esa edad. Entonces, por eso, mis amados papás, que sus hijos disfruten la infancia y que la disfruten. Fórmenles la vida espiritual. Pero también quiero decirle a los que tienen 12 años, de 12 años para arriba, no los hagan infantiles. Y si usted tiene 12 años para arriba, usted, mi querido joven, es responsable de su vida espiritual. O sea, usted no tiene que esperar alimentarse de la fe de sus papás. Cuando usted tiene 12 años, usted asume una responsabilidad. Y el Señor Jesucristo, por eso en ese momento, Él entendía el concepto que yo les estoy explicando y Él se quedó en el templo. Porque Él dijo: tengo que estar en la casa de mi Padre. Yo ya soy responsable. Y empezó el Señor a enseñarles a quiénes, a los maestros de la ley. Empezó a darles clases. Empezó a explicarles de qué se trataba esto. Claro, sus papás dijeron: todavía está muy pequeño. Entonces fueron por el Señor y se lo llevaron. ¿Y qué hizo el Señor cuando entendió que a pesar de que tenía 12 años? Porque es que, escúchame lo que yo le voy a decir, mis queridos jóvenes, 12 para arriba, hasta los 18, 20 años. Si usted vive bajo la tutela de sus papás, si usted usa el apellido de su papá, si usted usa el apellido de su mamá, si usted usa la casa de su papá,
si usted usa los platos de su papá, si usted usa la cama de su mamá, porque es de su mamá, porque ellos lo compraron, si usted usa las cosas de ellos, usted tiene una sola tarea: seguir instrucciones. ¿O no? ¿Duele o no duele decir eso? Sí. Ahora, a mí me da mucha risa cuando uno tiene la etapa entre los 12 y 16 años. Porque el sueño dorado de una persona cuando tiene entre los 12 y 16 años, 17, ¿cuál es? Cumplir 18. ¿O no? ¿Para qué quiere cumplir uno 18 años? Para hacer lo que se le da la gana, ¿o no? Y cuando uno cumple 18, ¿uno de qué se da cuenta? Pero cuando sea grande, cuando tenga 18, me voy de la casa. Y cuando uno se va de la casa, era más fácil estar en la casa de los papás porque tenía comida gratis, ropa gratis, alimento gratis, todo gratis. Y además uno hacía berrinche. Ya cuando uno tiene partido de 18 para arriba, mis amados, la cosa cambia. Porque uno, ¿a quién le hace berrinche a uno? Pues no quiero comer conmigo. No puedes hacer eso. Pero mis amados padres, por eso yo quiero decirles esto: formemos a nuestros niños en el camino de Dios. Démosles instrucciones claras acerca del Señor. Enseñémosles con nuestro ejemplo que amen a Jesús. Hágalo. No se va a arrepentir. Yo no sé qué destino le tenga cada uno de sus hijos. Yo quiero que mi hijo siga los caminos del Señor, pero eso yo no lo puedo medir. Pero yo sí puedo medirlo, la influencia con mi esposa que vamos a tener sobre este niño ahorita. Sí puedo influenciar que en su mente él tenga un sano concepto de Dios y que él no vea un Dios bipolar, un Dios que es cambiante porque su papá es cambiante, porque un día es como el clima, un día está bien y un día está re mal. Que él vea a un padre y a una madre consistente en el Señor, consistentes en una relación sana de pareja, consistentes en todos los aspectos. Porque cuando ese muchachito sea grande, lo único que yo le voy a poder decir es: hijo, imita el ejemplo de tus papás. Porque de nada sirve a mí darle consejos cuando yo en mi vida matrimonial estoy perdiendo el tiempo. Lo único que uno puede, hermano, usted no le dé chancleta ni cantaleta a sus hijos. Dele su testimonio. Dele una vida consistente. Y quiero decirle acá a los que son hombres: díganme, denme una respuesta, señores varones, los que tenemos hijos hombres. ¿Quién hace que un hombre se vuelva hombre? Otro hombre, su papá. Usted no puede dejarle la responsabilidad que la masculinidad de su hijo la saque la novia, o que la escuela le haga de él un hombre. Mi hijo se vuelve un hombre a través de mi ejemplo y de mi masculinidad y de su masculinidad. Y nosotros, amados padres, y yo le digo a las mamás: permita que si usted tiene un hijo varón, permítale que su esposo gestione el carácter de su hijo, que sea firme con respeto. Esta semana tuve un altercado muy interesante con Marco. Voy a contar un chisme, hijo, porque esto me va a servir para la gente. Frente a la casa había una cucaracha. Y entonces Marco empieza: papá, una cucaracha. Y le digo: pues es una cucaracha, mátela. ¿Usted es un hombre? Papá, pero una cucaracha. ¿Y qué es que cuando tenga mujer qué? Mi amor, mate la cucaracha por mí. Mate la cucaracha. Y va ¿así no fue? Entonces, ¿cómo fue? A ver, ven, cuenta la historia. Ven. A ver, cuenta la historia. A ver, cuenta la historia. Primero había una cucaracha. Ajá. Y me dijiste: mátala. Yo dije que no. Y luego dijiste que la mate porque soy un hombre. Y yo luego fui a matarla. Pues que no he terminado la historia. Pero tú hiciste como 5 veces que no quería. Bueno, 2 veces. Oye, y fue a matar la bendita cucaracha.
Yo no lo vi, la verdad. Pero yo me lo imagino. Yo me lo imagino. Ay, ya me lo imagino. Oiga, pero si yo tengo una mamá, ay no, mátela usted, porque él es pobre niño. Mi niño lo va. Mi esposa no hace eso. Pero me duele y me enoja en gran manera que las mamás se involucran en ese proceso que es único entre papá e hijo, donde uno le gestiona y le desarrolla su masculinidad, mi hermano, su sentido de protección a sus hijos. Mis amadas mujeres, no hagan eso, porque usted va a tener a los 25 años un hijo bajo sus naguas, viviendo de su comida, incapacitados de gestionar su propia vida, porque eso es algo que transmite el padre. ¿Me copian o no me copian? Ahora yo me pregunto en la historia de Jesús, cuando se quedó en el templo, adivinen quién se dio cuenta que Jesús no estaba con la familia. La mamá. Obvio. José estaba preocupado y ocupado en, vamos con el grupo, el resto de la familia, ¿dónde está? Claro, ahí falta uno, falta el Salvador. Vámonos por el Salvador. Falta el Mesías. Quiero terminar con esto. Nuestro trabajo en la infancia de nuestros hijos es protegerlos para que ellos guarden su inocencia, pero escúcheme, señores papás, nosotros los hombres, tanto niño como niña, somos los que les vamos a formar su identidad sexual. ¿Estamos de acuerdo? Cuando un padre se desprende del liderazgo que debe tener en la influencia con sus hijos y le deja la carga emocional y le deja a la mamá que resuelva los problemas y le deja a la mamá que haga las correcciones y le deja todo a la mamá, usted está perdiendo la capacidad de gestionar y de desarrollar la identidad sexual de su hija mujer y de su hijo hombre. Porque es un asunto hasta biológico, amados. ¿Cuántos cromosomas tiene un hombre? Por favor. A ver, ¿quién estudia acá medicina, doctora? 22. A ver, doctora Teresa, ¿cuántos cromosomas? 23 pares de cromosomas. O sea, ¿cuántos? 40 y. ¿Cuántos cromosomas tiene un hombre? Es 46, hombre, Dios. ¿Y cuántos cromosomas tiene una mujer? 46. No tiene muchas hormonas, estamos hablando de cromosomas. 46. De los 46 cromosomas, ¿cuántos son XX en una mujer? ¿Cuántos, doctora? 46. Y de los cromosomas del hombre, ¿cuántos son X y cuántos son Y? 23 y 23. Porque el cromosoma X es exclusivamente de la mujer, eso es un asunto biológico. Y el cromosoma Y es exclusivamente del varón. Así que, Huguito, ¿cuántos cromosomas Y tienes, Hugo Yáñez? ¿Cuántos? No puedes decirme que los de las chicas podemos tener un cromosoma además de Y, pero bueno. Escúcheme lo que le voy a decir. Y el hombre, cuando manda el espermatozoide, es un asunto de biología, y el hombre cuando manda el espermatozoide, ese espermatozoide, ¿qué información genética debe tener para que ese óvulo que va a engendrar sea niño? A ver, doctora. Una Y. No puede mandar una X, porque si manda una X se vuelve niña. Pero si manda una Y, porque tiene 23X y 23Y, esa Y que llega es un macho alfa, lomo plateado, voz espartano, barba de leñador, Biblia bajo el brazo, conquistador tipo Josué, hermano. ¿O no? Bien. Y entonces, claro, ahora,
Y la identidad hasta biológicamente la pone el varón. Por eso es un ignorante el que dice: no me has dado hombres. Porque la identidad la pone el varón, el sexo. Y en el proceso emocional de crianza, usted, mi querido amigo, es el responsable de formar en su hijo un hombre y en su niña una mujer apacible. Cuando yo veo una mujer que es dura, que carga el garrafón, algo le faltó a su papá. Algo le faltó a su papá. Porque ese papá no supo enseñarle a que era una mujer. Y discúlpeme, escúcheme lo que le voy a decir. No importa lo que usted le digan en la escuela, mis queridos jóvenes. Esto se llama diseño de Dios. Y por más, si yo pongo una mujer de 1,80 de estatura y otro hombre de 1,80 de estatura, ¿quién va a saltar más alto? ¿Quién va a tener más fuerza? Porque es un asunto biológico. Entonces, mis amados, cuando Jesús se queda en el templo, su papá y su mamá llegan por él. José no manda solo a María. José no le dice a María: pues es tuyo con el Espíritu Santo, ve. ¿Me entiende? José va con María porque él asumió el papel que le correspondía sobre Jesús. Y entre los dos lo corrigen. Y en ese momento dice la Biblia que Jesús obedeció a sus padres y creció en 5 aspectos que un ser humano va a crecer. Y esa es su oración y esa es su tarea: que crezca en sabiduría su hijo, que crezca en inteligencia, que crezca en gracia con Dios, que crezca en gracia para con los hombres y que crezca en estatura. Desarrollémoslos. Esa es nuestra tarea. Vamos a orar por nuestros niños, por favor. Acá ponen el instrumentario. Tome a su hijo, por favor. Ven para acá. Si vienes con tus hijos, tómalos, por favor. Les quiero pedir a los papás, hombre, que tome su hijo. Abrace su familia, mi hermano. A su niña, abrácela. Usted es el responsable, mi hermano. Mujer, no te preocupes si tú estás sola. Dios está aquí. Y le quiero pedir el favor a que nadie se quede solo en este momento. No se quede solo, por favor. Es un acto de humildad. ¿Estamos todos juntos con alguien? Señor, yo no sé, Señor, hacerlo a tu manera, la verdad, todo. Y me he equivocado tantas veces, Padre, pero soy responsable de mi hijo, de mi hija, de mi familia. Padre, quiero formarlos en ti. Que su mente, Señor, sea guardada en inocencia, y ese es mi trabajo. No entregarle mis hijos a esta educación contemporánea y progresista. Quiero, Señor, ser el responsable y asumir el hecho de formar de él un hombre, Señor. Te pido, Padre, que tú me des la capacidad y la sabiduría. Si tu hijo o tu hija está a punto de cumplir 12 años, que en ese punto de su vida, él, tu hija, tu hijo, pueda decir: ahora soy responsable de mi vida espiritual. Si tú llegaste a Cristo y tus hijos ya estaban grandes, no te preocupes.
Dios es un Dios de restauración. Él hace las cosas nuevas. Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento justo. Así que, Señor, bendecimos a nuestros hijos, a nuestros niños, que a través de ellos, Señor, la tierra conozca que hay un Dios bueno que nos ama. Ahora yo te quiero pedir que le des esta bendición a tus hijos. Hijo, te bendigo, repítalo conmigo, hijo, te bendigo para que crezcas en sabiduría, en inteligencia, en estatura, en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres. Que esos 5 pilares sostengan toda tu vida, aun cuando yo no esté, y que sigas el camino de Jesús sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda. Consagro mis hijos para ti, Señor Jesús, para siempre. Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Padre. Los niños son